no es en vista, pero esta canción es una canción que nos inspira y nos alienta a la fe. A veces hemos desfallecido en la fe y el Señor quiere alentarnos. Amén. Así que el Señor puso en mi corazón que pusiéramos esta canción y la compartiéramos todos juntos. Hay un poquito de problema técnico allá. Pero les saludo, mi nombre es Arnely Sotomayor, yo soy la hija del pastor Sotomayor, también soy evangelista de la casa, soy líder de damas y es una bendición trabajar para la obra del Señor. El Señor nos ha llamado y respondimos al llamado, amén. Saludamos a Marta y le damos la bienvenida a Marta Sanabria, que ella pertenece a esta casa. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor por la vida de Marta? Marta la amamos mucho y ella es parte de nosotros, así que estamos felices de verla. Vemos el caballero que nos visita, la pareja, familia. Amén. Así que levanta tu manito y medita en esa letra. Hoy el Señor te dice, solo confía y solo camina. Yes. Aleluya. Poderoso Dios, tú eres fiel. Aleluya. Si te enfrentas al mal, oh, si te enfrentas, no temas, Dios te sostendrá. ¿Cuántos saben que eres tu sostén? Y en la tempestad, a tu lado, Dios siempre estará. Estará a tu lado. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Oh, dice que camine. Solo camina. Oh, camina. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo el Señor abre camino para mí. Allí donde no ves salida. Si te enfrentas al mal, no temas, Dios te sostendrá. Hoy Él te sostiene con su diestra de justicia. Y en la tempestad, a tu lado, Dios siempre estará. Su palabra, si Él lo dijo, Él lo hará. Y las puertas abrirá. Nada me detendrá. Su palabra cumplirá. Cuando saben que cumple su palabra, Él lo hará. Y las puertas abrirá. No temas de nada. Nada te detenga en el camino. Porque Él abre allí donde no hay. Solo camina, solo camina. Oh, solo camina. Solo confía en Él. Solo camina. Solo camina. Eres poderoso. ¿Cuántos han conocido a Dios de poder en medio de las circunstancias? Aquel que obra, aquel que trae paz, aquel que trae consuelo. Aleluya. Se abrirá. Solo camina. Solo camina. Ya. Su palabra cumple. Él espera sus promesas. Si te ha prometido, espera en Él. Camina por fe. Oh, camina por fe. Nunca te olvides de la palabra que Dios te dio, porque esa es la palabra que te va a ayudar a ti a permanecer. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Quisiera hacer una oración antes de comenzar para ponerla en las manos del Señor, porque no ha sido fácil para mí traer esta palabra ahora. Me decía el Señor, quiero otra, dame otra, y trataba y el Señor
no me dejaba. Ya yo tenía esta prédica hace algunas semanas que el Señor me la dio para la iglesia. Y yo decía, no. Pero el Señor, el Espíritu Santo no me dejó. Así que tengo que dar esta palabra por algún motivo. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te doy gracias. Porque tú eres un Dios fiel. Porque tú estás pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Te doy gracias porque es un privilegio predicar tu palabra, pero también una responsabilidad. Y hoy yo he aceptado el reto de traer lo que tu Espíritu puso en mi espíritu para traer. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú toques, Señor, los corazones, que tú abras las mentes, que puedan recibir esta palabra hasta sus huesos, Señor, que penetre el alma esta palabra, Señor, y traiga, Señor, redarguir, traiga consuelo, traiga paz, traiga aliento, fe y esperanza para que mis hermanos puedan caminar este camino que a veces se hace difícil. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, yo solo soy un instrumento, úsame como tú quieras y respalda tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13. Aleluya. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Él abre camino donde no hay, donde parece estar completamente bloqueado, allí Él hace camino. Y qué bueno es saber que le servimos a ese Dios, al único y verdadero. Aleluya. Primera de Corintios 13:13 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dile a alguien, la clave está en permanecer. Díselo con fuerza, la clave está en permanecer. Puedes tomar asiento, aleluya. Poderoso Dios. Todos en la vida como seres humanos sabemos que vivimos diferentes circunstancias y diferentes procesos y temporadas en nuestra vida. Hay temporadas de gozo, de alegría, hay temporadas de victoria, hay temporadas en las que alcanzamos grandes cosas, sueños que teníamos y se nos hacen reales, los cumplimos, ¿verdad? Y esos son momentos en los que todos estamos gozosos, contentos, sonreímos y estamos más felices que nunca y dándole palabra a todo el mundo. Porque es un momento en el que emocional y espiritualmente nos sentimos con fuerzas, nos sentimos en el tope y nos decimos es que todo va bien. Este es el momento y estamos animados, motivados y fortalecidos. Y ese momento es un momento fácil para darle palabra a los demás. Porque estamos disfrutando cosas que hemos logrado y que anhelábamos, ¿verdad? Emocionalmente estamos en el mejor momento. Pero en los momentos difíciles y de dificultad, qué complicado es poder soltar una palabra de fe y de esperanza a otros. Y qué complicado se nos hace tomar decisiones acertadas porque nuestras emociones en la mayoría de los casos están afectadas porque esta situación nos trae dolor, nos trae tristeza, nos trae desesperanza, nos trae falta de consuelo y a veces sentimos no hay salida en esta situación, no hay una solución. He hecho todo lo posible, lo que ha estado en mis manos y ya no sé qué hacer, se salió de mis manos. Pero en la palabra del Señor habla de la permanencia y el Señor me ponía esto en el corazón, de que yo hablara del poder que hay en permanecer por encima de las circunstancias. No sé si ustedes sabían, para los que desconocen lo aprenden ahora y para los que han leído un poquito, el que inventó la bombilla se tardó creo que 101 veces en hacer la bombilla y no le salía y no encendía, pero él permaneció hasta que logró crear la luz eléctrica. Quiere decir que gracias a la permanencia, a la resistencia de este hombre y de tener fe, creyendo que lo iba a lograr, que iba a llegar el punto en que lo iba a alcanzar, entonces nosotros hoy podemos disfrutar de ese beneficio. Pero en cambio, los que se rinden a mitad del camino,
Tal vez pudieran crear cosas grandes en el mundo que se hagan historia y no han llegado a hacer nada, no han llegado al cumplimiento y no podemos disfrutarlo. Tal vez yo digo esto ahora y te viene a la mente un proyecto que tenías en algún momento de tu vida y te detuviste y dijiste: no hice nada, no terminé mis estudios, no hice allá a la universidad, no apliqué para este trabajo por temor, no seguí persistiendo, y hoy día dices, te preguntas a ti mismo y dices: ¿qué hubiera pasado si hubiera continuado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera permanecido? Aunque los vientos y la tormenta alrededor era tan fuerte, pero ¿qué hubiese pasado si hubiéramos permanecido? En la palabra del Señor, en el capítulo de Segunda de Reyes, el número 25, nos habla del rey Sedequías. En ese entonces, él era el rey de Jerusalén y estaba la ciudad rodeada con unas murallas, porque en los tiempos bíblicos saben que las peleas no eran como ahora, que ahora hay aviones y todo este equipo de último modelo que no se necesita, con todo y murallas pueden penetrar una ciudad. En aquel entonces todo era por tierra. Quiere decir que para mantener la seguridad de las ciudades se establecían murallas. Y la ciudad de Jerusalén no era la excepción, estaba rodeada de estas murallas. Pero la palabra dice que en aquel entonces el rey Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia, era enemigo de los israelitas, del pueblo de Dios, decide sitiar a la ciudad. ¿Qué quiere decir sitiar? Rodearla y dejarla sin salida y sin entrada. El que estaba afuera ya no podría entrar y el que estaba dentro ya no podría salir. Y dice que esto persistió así por un poco más de 2 años. Esto persistió así. Imagínese usted que usted esté en una condición como esa por más de 2 años. ¿Cuántos aquí llevan una prueba de alrededor de 2, 3, 4, 5, 10, 12 años si no se termina la prueba? Amén. Dígame usted que no vamos a llegar al punto de desesperarnos, ¿verdad que sí? Todos llegamos al punto de desesperarnos cuando no encontramos la solución a nuestra situación. Decimos: Dios, pero ¿cuánto más yo tengo que esperar? Y el rey de Sedequías no fue la excepción, se sintió de la misma manera. Y ahora vamos a ver qué cosas le pasaron al rey Sedequías que a nosotros nos pasan, que son las estrategias que utiliza el enemigo para que nosotros no permanezcamos. Y si no permanecemos, nuestro fin no es de bendición. Se troncha, se corta el plan y el destino que Dios tenía para nosotros. Pero hay un destino y un plan de Dios para nosotros. Y hoy vamos a aprender cuáles son estas estrategias para que tú y yo no podamos rendirnos ante las circunstancias, sino que nos levantemos como soldados y guerreros que somos del ejército de Jesucristo y permanezcamos en posición de guerra con nuestras armas, mirando al enemigo de frente y no dudando. Amén. Porque hay algo que está en la fe, que es lo que nos ayuda a permanecer. Amén. Así que nosotros, lo más importante es que no podemos desviarnos y dejar de creer, mucho menos cuando nos ha sido dada una palabra. ¿Cuántos aquí tienen una palabra dada de parte de Dios? Amén. Que te dijo que vas a llegar, que vas a predicar a las naciones, que vas a adorar, que vas a cantar, que vas a bendecir a muchos. Si hay una palabra, menos puedes rendirte ante las circunstancias, porque quizás la solución está a la vuelta de la esquina y cuando te rindes estabas en el 9º round y en el 10 ibas a dar el knockout. Y hoy Dios quiere decirte: no te rindas, no puedes desistir de lo que estás luchando, lo que estás protegiendo, lo que estás cuidando, lo que estás enfrentando. Tienes que resistir. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Quién es el llamado a huir? ¿Tú o Satanás? Él fue llamado a huir. Tú y yo no fuimos llamados a huir. Tú y yo fuimos llamados a levantar bandera de Jehová de victoria, sabiendo y entendiendo que aunque no veamos la respuesta ahora, adelante vendrá la solución, porque tenemos al Dios de las soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo que tenemos que entender es que el enemigo no va a dejar de hacer algo en nuestra contra. No va a detenerse, porque su plan maestro es detener el plan y el destino que Dios estableció para nosotros. Amén. Así que Él usa todo su ejército, todas sus estrategias, toda su maquinaria e instrumentaria espiritual, en el mundo espiritual, para desviarnos del propósito, para que nos agotemos en el camino y digamos: tiro las armas
y aquí me rindo. Y una vez nos rendimos, Él toma todo el control del escenario de nuestras vidas para destruirnos. Amén. Así que una de las cosas, la permanencia, quiero definir primero lo que es permanencia. Y la permanencia es la acción de mantenerse sin alteraciones en un estado o en un lugar. Usted sabe que cuando uno compra un vestido y no le sirve, le queda grande o le queda pequeño, uno va y lo lleva a una costurera y ¿qué hace? Lo altera. Esa es la palabra, ¿verdad? Quiere decir que el vestido ya no ha permanecido de la misma manera que originalmente fue hecho. Ya hubo una alteración, ya no está original. Más un vestido que lo traes del shopping center y te lo pones sin alterarlo, ese vestido es completamente original. ¿Ok? Ha permanecido intacto el diseño y modelo original. A eso es que Dios nos llamó cuando nos dice que permanezcamos, porque Él quiere que el diseño original que estableció en ti y en mí no sea alterado por nada ni por nadie. ¿Amén? Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, estancia en un lugar. Usted ha ido a algún lugar donde usted llega y se siente como incómodo y dice, ay, ¿qué es lo que estará pasando aquí alrededor que yo como que no? Y usted dice, me voy. Y no permanece allí, ¿verdad? Salió del lugar porque no resistió la presión. Pero hay gente que son fuertes espiritualmente que dicen, yo llego y aquí se siente algo pesado, pero en la mente yo rompo. Yo ato todo aquello que no viene de ti porque llegó tu hija y yo tengo que resolver unas cosas aquí y no me muevo hasta que no las resuelva. Y la persona permanece a pesar de resuelve su situación y salió tranquilo. Pero hay algunos que son más débiles espiritualmente y no pueden resistir la presión y dicen, me voy. Inclusive, cuando vamos a hacer línea, que tenemos un hambre y está ese estómago está gritando con ansias. Y tú llegas con ese deseo de comer una pizza y cuando llegas está pizza repleto. Y la salita de espera, haga su turno, puede esperar por allí en lo que se vacía una mesa y usted. Y de momento mira para el lado y lo mira a la otra persona que lo acompaña y le dice, vámonos. Y usted decide comer en otro lugar. ¿Pudo permanecer? El hambre no lo dejó permanecer. Pero espiritualmente nosotros tenemos que cambiar eso. No permitir que ni el hambre, que ni la sed, que ni el calor, que ni la incomodidad, que ni la enfermedad, ni las circunstancias nos hagan desistir del lugar donde Dios nos envió a hacer la obra que tenemos que hacer. Amén. Entonces, ahora vamos a ver qué nos sucede, porque hoy no quiero ser extensa. Y cómo es que el enemigo obra en nuestra contra cuando nosotros no permanecemos en la voluntad de Dios y bajo su protección y nos lanzamos a tomar decisiones propias y radicales sin la aprobación del Padre. ¿Cuántos en algún momento de su vida, sea honesto, ha dicho, no puedo más, voy a hacer un préstamo? Fue y lo hizo y nunca le oró al Señor para hacer el préstamo. ¿Le ha pasado? Aunque no sea en eso económico. En algún momento de nuestras vidas, todos bajo la presión de los acreedores, bajo la presión de una enfermedad, hemos tomado decisiones sin ir al Padre a decirle, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la puerta que me vas a abrir? ¿Cuál es la dirección que debo tomar? Entonces, tomamos estas decisiones, después nos endeudamos, un ejemplo, y después estamos, Señor, ¿cómo yo voy a pagar la luz, Dios mío? ¿Y cómo voy a pagar la renta? Y se me atrasó, me quieren quitar el carro. Y el Señor del cielo te mira y te dice, pero yo no te mandé a hacer un préstamo. No pudimos permanecer bajo la presión y en vez de ir al Padre y orar, dame tú la salida, dame tú la salida, fuimos y tomamos decisiones. Cuidado con las decisiones que estamos tomando bajo presión. Porque a todos en algún momento nos va a llegar la presión. Tenemos que resistir la tentación de decir, lo voy a hacer a mi manera. Y comenzar a decir, Señor, esta presión duele, incomoda, me molesta. Pero como tú me trajiste a este lugar, como tú me diste este llamado, como tú me regalaste una promesa, nada me mueve, ni los comentarios, ni el enemigo, ni la crisis económica, ni la enfermedad, ni lo que digan me moverá de tu propósito. ¡Aleluya! Entonces en Segunda de Reyes el rey Sedequías se ve bajo esta presión. Imagínense la presión que tenía el rey Sedequías.
Él es el rey, el líder de todo ese pueblo, y ahora están sin poder entrar y sin poder salir. Eso está en el primer versículo. Bajo el enemigo. ¿Sabe qué el enemigo hace eso con nosotros? Le levantó torres, dice el rey Nabucodonosor, alrededor de las murallas. Nadie podía salir ni entrar. El enemigo va a levantar torres alrededor de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas, de tu vida espiritual, en la iglesia, con los hermanos. Va a levantar torres de opresión para que te sientas sin salida y sin entrada. Santo. Imagina la presión que sentía este rey cuando no solo es a él que le está pasando, le está pasando a su pueblo. Eso me trae a la mente cuando un gobierno se siente bajo presión. ¿Qué está pasando ahora con Maduro allá en Venezuela? Lo tienen presionado que tiene que tomar una decisión. Pero como el hombre está atado con espíritus que no vienen de Dios, no quiere ceder. Pero en nuestro caso, a veces no necesariamente estamos atados, es que estamos débiles emocional y espiritualmente y no sabemos qué hacer. Y eso pasa también en las congregaciones. Imagínese, si usted tiene 10 problemas en su casa y usted viene a la iglesia, el pastor, el líder, siente los de él, los 10 de la hermana, los 5 de la otra, los 3 de aquella, los 5 de la otra, y tiene toda esa carga encima. Así se sentía el rey. Usted se imagina ese pueblo viniendo a decirle: tenemos hambre, tienes que hacer algo, saca el ejército, tienen que pelear, tiren bombas, hagan algo. Así que yo no juzgo a Sedequías por lo que él va a hacer ahora. Los primeros que le pasó, le pusieron las torres. Y a nosotros nos van a poner el enemigo, va a levantar torres de opresión para dejarnos sin salida. Lo segundo, comienza el pueblo a tener hambre. Comienza el pueblo a tener hambre, ya no había mercadeo. No podían ni llevar fuera, ni traer nada adentro. Se imagina que sitien a New Haven y no haya leche para tu bebé. No haya pañales, no haya wipes, desodorantes. Santo Cristo, no queremos saber. Se imagina. ¿Cómo se pone la gente? Llega un punto en que la gente se altera, se empiezan a trepar por los lugares altos para tratar de brincar al otro lado. Algo pasa, pero se forma una revolución, por ende el líder se siente bajo una presión descomunal y se siente en una encrucijada de ¿qué voy a hacer? No tengo la solución. ¿Qué voy a hacer? Pues Sedequías, dice la palabra, que hizo algo. Como vino hambre bajo la desesperación, al no ver la respuesta, desfalleció en su espíritu y abrió una brecha en el muro para huir. Usted se imagina que el pastor ahora mismo un día aquí, están los hermanos bajo presión, hay unos problemas, usted viene llorando, le tira la carga y él un día hace renuncio. Se baja del altar y nos deja y nos abandona todo. ¿Cómo se siente? Eso se sentiría terrible, ¿verdad que sí? Porque fue llamado a estar ahí liderando. Pero la presión a veces es tan descomunal que todos en algún momento hemos huido del problema. ¿Cuántos han huido de un problema? Se encontró en el camino con una que le hace la vida imposible, una vecina, y usted cuando cruza la calle. Ella va por ahí y va por acá. ¿Verdad que sí? Todos en algún momento hemos hecho cosas como esa, ¿cierto o falso? Hemos huido. En el matrimonio no aguanta la pelea y la quiquilla de la esposa. Toma la llave y se va en el jeep. Cuando el problema ya está bien fuerte, o te arreglas o el divorcio. Porque esa es la huida, el divorcio. ¿Cierto o falso? Amén. Todos hemos deseado huir, pues Sedequías huyó. Pero ¿saben cuál fue el mayor problema? No solamente fue huir. Huyó con todos sus guerreros. Dejó a ese pueblo abandonado, sin armas, sin fuerza, sin ninguna manera de defenderse. Todos en algún momento no solamente hemos huido, abrimos brecha. Esa brecha es un roto, literalmente hablando, en términos bíblicos, es un roto que se hacían en las murallas de las ciudades para que penetraran los enemigos o salieran los que estaban encerrados, ¿verdad? En una encerrona por sus enemigos. Todos en algún momento hemos abierto una brecha para huir. Y tú me dices, ¿pero cuál es la brecha? Que tu marido te ofende y tú dices, pues a aquel me trata bien, pues me voy con el que me trata bien. Abro brecha, empiezo a hablar. Este me consuela por teléfono porque como mi marido no me dice que yo me veo linda, que él me lo dice.
abriendo brecha. Amén. Todos en algún momento económicamente no tengo lo que necesito. No estoy diciendo que hemos robado aquí, no me malinterpreten. Estoy hablando de que esto es un tipo de brecha, cosas que hemos hecho. Eva dijo algo en contra mía y yo le tomo rencor en vez de orar por ella para perdonarla y que Dios guarde mi corazón. Le tomo rencor y luego utilizo eso como excusa para rebelarme de otra manera. Y digo, no, yo no vuelvo a la iglesia de Sotomayor porque Eva habla de mí. Miren, la iglesia es un hospital de enfermos. Aquí no vemos perfectos. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos nos debilitamos en algún momento. Todos fallamos. Pero en este caso, Él abrió una brecha. Así que hoy el Señor lo que te dice, cuidado con las brechas que abres para huir a tu problema. ¿Cuál es tu problema y cuál es la brecha que estás abriendo? Analiza, ten cuidado. Porque lo que te espera afuera de esa muralla, de esa ciudad, de tu seguridad, que esos muros representan tu familia. Esos muros representan tu casa de oración. Esos muros representan tus líderes. Esos muros representan tu vida de oración, de ayuno, de búsqueda, la lectura de la palabra. Todo eso son los muros que nos protegen del ejército enemigo. Entonces, Sedequías se va, vio la mínima oportunidad y abre brecha. Y nosotros no sabemos que el huir nos expone a ser apresados por el enemigo. ¿Sabías que cuando huyes de las situaciones, por lo general, comenzamos a tomar más malas decisiones que las que tomábamos anterior y terminamos teniendo consecuencias peores? Muchos hombres han abandonado el hogar porque la esposa pelea mucho y se van con la otra, que al momento se ve bien linda y bien calmada, y a la vez que empiezan a vivir con ella se dan cuenta que son otros $20. Y después dicen, ay, la solución, el remedio me salió peor que la enfermedad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando pensamos en huir de las situaciones. No podemos huir porque tú y yo fuimos llamados a permanecer. Entonces una vez él sale afuera con su guerrero, ¿sabe qué pasa? Allá estaba el rey Nabucodonosor con todos sus guerreros, con su ejército, sus líderes. ¿Se imaginan estos hombres grandes en caballos y ellos a pie saliendo por un rotito? Gloria a Dios. Estaban completamente sin armas ante ese ejército enemigo. Y cuando ellos deciden salir afuera, allá los toman presos, algunos, la mayoría huyó de los del ejército. Alberto, los que dicen que van a estar contigo, una vez huyes del problema, los primeros que dijeron que van a estar contigo hacen, por aquí es que fue, y arrancan. Una vez que huyes del problema, eso es lo que te va a pasar. Así que no esperes que cuando tomamos malas decisiones tengamos a gente ayudándonos de lado, porque cuando vean nuestras consecuencias no van a querer ser parte de. Y apresan aquí a Sedequías, con algunos de ellos incluyendo a sus hijos. Dejó el pueblo, pero se llevó los hijos. Eso sí. Pero la decisión de Sedequías fue una decisión egoísta. Usted ha escuchado la regla de los capitanes de barco, que dice que si hay un naufragio, el capitán es el último en bajar del barco. ¿Han escuchado eso? Y en los aviones, el último es el piloto, no importando la situación. Quiere decir que él era rey, se supone que él era el último en que tendría que salir de esa ciudad. Él abandonó. Tú y yo no podemos ser los primeros en abandonar, porque tú y yo somos los últimos en permanecer ahí, paraditos, que cuando nuestros hijos están haciendo lo malo delante de Dios, ahí estás tú intercediendo por ellos. Cuando tu marido se ha levantado a hacerte la guerra, ahí estás tú de pie permaneciendo por el marido cabezón. Cuando la esposa te está dando el dolor de cabeza, ahí estás tú permaneciendo. Porque si todos huyen, ¿quién pelea la batalla? Amén. Se necesita uno que permanezca. Aleluya. Entonces dice la palabra que lo toman apresado y a sus hijos, y delante de él degollan todos sus hijos. ¿Saben lo que va a pasar? Que cuando huyas del problema van a matar tu semilla.
La palabra que Dios te dio, el enemigo la va a matar. Y tú dices, pero ¿y cómo mata la palabra? Que vas a comenzar a dejar de creer en la promesa que Dios te dio. Cuando huimos del problema, llega el momento en que todavía no hay solución, simplemente huimos. Pero allá nos podemos ir a una isla desierta porque había un problema matrimonial y aún allí en la isla desierta el problema está. Nunca hubo solución. Pero allí en la isla desierta van a venir los enemigos, los pensamientos del maligno, los dardos a tu mente a decirte, Dios no te ayudó. Dios te abandonó, te dejó sola, te dejó solo. No hizo nada por tu matrimonio y mira dónde estás. Esos son los dardos del enemigo para que muera tu semilla, perdón. Entonces no podemos permitir que la palabra que Dios nos dio muera. Y muere cuando huimos. Usted se imagina la sensación, los sentimientos de Sedequías cuando todos sus hijos murieron frente a él. Usted no es de esos padres que dicen, a mí que me hagan cualquier cosa, pero al hijo mío no, porque entonces saco la vieja criatura. ¿Verdad que sí? Muchos bravitos que han hecho eso, ¿no? Así que tenemos que entender la posición de Sedequías. Imagínese que te degollen todos tus hijos frente a ti. Yo me imagino a Sedequías diciendo, me debí quedar dentro. Y hoy el Espíritu te dice, debes quedarte dentro. Debes quedarte dentro del fuerte. No salgas para que no maten tu semilla, tu promesa. La palabra que Dios te entregó. Necesitas una cobertura espiritual de líderes, de amigos, de hermanos, de oración, de amistad, de confraternización. Amén. Y dice la palabra que luego de matarle a sus hijos, a él le quitan los ojos, se los arrancan. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Que una vez te mata la semilla, pierdes la visión espiritual. Amén. Comienza a decirle, pues como Dios no me cumplió esa promesa, y ya pierdes la visión espiritual y comenzamos a ver las cosas de manera carnal. Si la iglesia lo que está llena de bochinchos, yo no vuelvo para allá. Yo me fui de allí y mira, Dios no ha cumplido nada de lo que me prometió, no vuelvo para allá. Con la Eva esa repugnante. No se asusten que Eva no se ofende, Eva es mi madre, como si fuera mi madre. Pero comenzamos a actuar de manera carnal porque ya nuestros ojos espirituales, una vez sentimos que se nos murió la semilla espiritualmente hablando, que decimos no hay promesa, comenzamos a hablar, a accionar y a tomar decisiones carnales. Ninguna espiritual. Pues como no me funciona en la iglesia, ahora no voy para ninguna. Ahora no creo en nada. A veces terminamos hasta en una religión falsa. ¿Cuánta gente luego de tener la verdad terminaron en la falsedad? Porque la decepción fue tanta por huir al problema y terminaron matando su semilla. Le sacaron los ojos espirituales y terminaron confundidos en una falsa doctrina. El cuidado de huir. Tenemos que cuidarnos de huir para que esto no nos suceda. Pero luego dice la palabra también, tenemos que mantener una relación con el Espíritu Santo, porque si esto nos pasa, van a quemar nuestras casas. Al rey Sedequías, luego que le sacaron los ojos, lo dejan fuera, pero le queman las casas de dentro de la ciudad, penetran la ciudad y queman todas las casas. ¿Y quiénes pagaron? Los inocentes pagaron por la decisión del rey. ¿Quiénes van a pagar nuestras malas decisiones? Por lo general nuestros hijos pagan nuestras malas decisiones. Por lo general los amigos más cercanos pagan nuestras malas decisiones. Por lo general aquellos que dicen amarnos o que nos aman de verdad pagan nuestras malas decisiones. Entonces tenemos que cuidarnos porque allá le quemaron sus casas a toda la ciudad. ¿Y sabes cuál es la casa? La casa es tu corazón. Las casas son tu corazón. Una vez perdemos la visión espiritual, se comienza a dañar el corazón. Comenzamos a arraigar y a sembrar odio, rencor por el que nos dañó. Y ya no tenemos ese redarguir del espíritu, ya no está, por ende murmuramos contra el otro. Y si Paula me dijo algo hace 3 años, yo lo recuerdo acá, 3 años después. Un ejemplo, Pauli. Y entonces nuestro corazón se daña, se quema. Pero no solo el nuestro, sino que se quema el de nuestros hijos, el de los que nos rodean, de aquellos con quienes hablamos, que comienzo yo a decir, ¿tú no sabías que a mí Tiani me dijo esto?
Y no solo quemo mi corazón, sino que permito que el enemigo queme el corazón de ella también y dañe su casa. Cuidado con huir, no sea que el enemigo queme tu corazón, tu casa, y queme la casa de los tuyos. Y lamentablemente a veces lo hacemos de manera inconsciente, no nos damos cuenta directamente de lo que estamos haciendo. Y tú me dices, ¿cómo? Si es que nosotros sabemos decir un comentario literal y sabemos lo que estamos diciendo. Sí, pero espiritualmente cuando los ojos están cerrados, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Y Dios quiere que nosotros abramos nuestra boca, nuestros oídos y tomemos decisiones para bendecir y para ser bendecidos en todo momento. ¿Amén? Así que luego de que queman las casas, derribaron los muros. Mire, todavía no se había ido la protección del lugar, lo externo, hasta que no se quemaron las casas. En otras palabras, hasta que el enemigo no contamine tu corazón, todavía tú tienes protección divina. A pesar de que tus ojos espirituales no vean necesariamente como tienen que ver, mientras tu corazón se mantenga limpio, el enemigo no puede tumbar las murallas de protección del cerco de Dios alrededor de tu vida. Amén. Así que no permitamos que se queme nuestra casa, nuestro corazón, nuestras emociones, se contamine con sentimientos y emociones que no vienen del Padre, porque si no el enemigo va a destruir las murallas y déjame decirte que quedarás completamente desprotegido. Las murallas son lo que te protegen. Y tú me dices, ¿cómo quedo desprotegido? Quedaste sin líderes. Quedaste sin amigos. ¿Sabe cuál es una estrategia del enemigo? Aislarnos. Es bien fácil porque si yo digo, no quiero saber nada de Wilda, me alejo de Wilda y sigo por ahí. Y sigo, aquel también, pues ahora me alejo de todo y voy a vivir sola. El ejército de Dios no está compuesto de soldaditos dispersos. Tenemos que estar todos unidos para que nos podamos proteger los unos a los otros y hacer muralla de contención a favor del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo proteger a Eva si yo contamino su corazón? ¿Cómo ella me protege a mí si contamina el mío con lo que no debe? Entonces, tenemos que evitar que el enemigo tumbe esas murallas de protección, manteniendo nuestros corazones limpios para el Señor. Y después que tumbó las murallas, le robó todo, se llevó cautivos a todos los que estaban allí dentro. Quiere decir que los hijos de sus hijos, tal vez, los vecinos y todos los de la ciudad, fueron llevados cautivos. Usted sabía que el enemigo cautiva las mentes y los corazones de la gente por decisiones que uno toma como consecuencia. Y usted me dice, ¿cómo? ¿Cómo el enemigo va a hacer eso? Yo me aparto del evangelio y usted vea cómo el enemigo cautiva a sus hijos. Yo dejo de traer a mis hijos a la iglesia y usted va a ver cómo el enemigo cautiva a sus hijos con pornografía, con malas cosas en la escuela, con amistades que no debe, para que escuchen y hagan lo que no deben. Entonces el cerco de protección es el congregarme, el tener una casa, el tener líderes, el tener amigos, el tener gente con visión espiritual que pueda pelear conmigo y protegerme en esta batalla. No puedes huir, porque si lo haces, tus hijos serán presa fácil para ser cautivos por el enemigo. Y dice la palabra que se los llevaron para trabajar para ellos. ¿Quieres tú o quiero yo que nuestros hijos trabajen para el enemigo? Que los talentos que Dios depositó en sus manos y en las nuestras sean instrumentos de bendición o de maldición para la obra del enemigo. Lo que Dios depositó en tus manos y en la mía no es otra cosa que para bendecir el reino de los cielos, para traer el reino de los cielos a la tierra, no para que sea útil en manos enemigas. ¿Amén? Y luego de eso les robó todo de dentro del pueblo. Del templo, los instrumentos, todo de oro, de plata, de todo lo que había, se lo robaron. ¿Sabe qué simboliza eso? Tus dones y tus talentos. Todo lo que Dios te entregó para servir al templo, el enemigo te va a robar el servicio a Jehová. Porque una vez te apartas y quedas desprotegido, ya todos tus talentos los tiraste a un lado y no puedes servir en la obra. Y ese es el plan del maligno, sacar gente llena de talentos, de virtudes, gente llena de dones
de los templos, de las congregaciones, de las casas, de las familias, destruirlos espiritualmente para que no puedan servir, para que no puedan ser útiles en el reino de Dios. Pero déjame decirte, hoy tienes que levantarte en fe, hoy tienes que aceptar, yo tengo dones, en mi vida hay talentos, en mi vida el Señor me entregó ministerio, llamados, promesas, no puedo permitir que el enemigo me los robe. Son para la obra del reino de Dios. Y luego de que les roba el poder servir y ministrar en la casa, le robó el sacerdote. Le robó los líderes y los mató a todos. ¿Sabes lo que te roba? El llamado y el ministerio. Usted ha visto cómo gente con llamado y con palabra, que nosotros lo presenciamos tal vez desde niños, que le dieron una palabra desde los altares: tú serás pastor, tú serás un evangelista, tú harás tal obra, serás maestro, y de momento en un accidente trágico murieron y nunca llegaron al cumplimiento. Y uno dice, pero el Señor mintió. No, el Señor no miente. Jehová no miente, Él da una palabra y la cumple. Somos nosotros los que nos apartamos de la palabra que Él nos dio. Somos nosotros los que desviamos nuestro pie del camino al cumplimiento de la palabra. Y en muchas ocasiones, cuando nos desviamos del camino al destino que Dios determinó para nosotros, entonces nos matan el sacerdocio, nos mata el enemigo el llamado, nos mata los dones y los talentos y los enterramos. Y en vez de estar en una casa trabajando para el Señor, estamos en la casa viendo novelas. Estamos en una casa hablando del vecino. Estamos en un lugar haciendo lo que no debemos hacer. Yo recuerdo una joven de una iglesia que no voy a mencionar porque está saliendo en live. Esta joven, un llamado brutal, predicaba, cantaba y una vez estuvo bailando y haciendo muchas cosas a nivel de televisión. Y cuando todos los que la conocieron como ministraba la vieron, se escandalizaron. En ese entonces estaba permitiendo que el enemigo les robara los instrumentos, el ministerio, el llamado de Dios para ella. Pero gloria al Padre y al Espíritu Santo, que se encontró con ella el camino, redireccionó sus pasos y hoy en día es una ministra para la gloria del Señor. Así que tú me dirás, pero ¿cómo hago para volver? Tengo esperanza porque ya estoy, que siento que el enemigo me robó todo. Siento que mis murallas han sido derrumbadas. Si hubo esperanza para esa joven, hay esperanza para ti. Si hubo esperanza para la prostituta de la Biblia que le enjuagó los pies a Jesús mientras la juzgaban, hay esperanza para ti. Si tomaron a una mujer en acto de adulterio y Jesús no la condenó, Él no te condena tampoco a ti si te arrepientes y decides caminar. Amén. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aleluya. No permitamos que nos roben el sacerdocio. Tenemos un llamado. Y voy a terminar con esto. ¿Cómo permanecemos entonces ante una prueba tan fuerte que nosotros te sentimos desfallecer? Tú me dices, pero ¿cómo yo permanezco? Te voy a decir. Tienes 3 cosas en las que debes permanecer. En la fe. La palabra, tienes que creer la palabra que te fue entregada. Pero ¿cómo la vas a creer? Tienes que recurrir a la palabra de Dios. Si Dios te entregó una palabra y tú no acudes a la palabra de Dios a ver las promesas que Él te dejó, en medio de la crisis y de la prueba te vas a desesperar y vas a dejar de creer en la promesa. La manera de permanecer en la fe es abriendo las escrituras para que te recuerde el Espíritu Santo. ¿Por qué te llamó? ¿Qué fue lo que te dio? ¿Para dónde Él te quiere llevar y lo que Él quiere hacer contigo? Aleluya. Tienes que recurrir a la palabra. También debes permanecer en la esperanza. Ahora permanecen pues la fe, la esperanza. En Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Tenemos que acudir a la escritura porque allí está, nos trae paciencia, nos da consuelo para que tú y yo no perdamos la esperanza. Si quieres permanecer en esperanza, ve a las escrituras en búsqueda de consuelo y de paciencia. ¿Perdemos la paciencia? Sí. ¿Nos desesperamos? Sí. Pero ¿cuál es la manera de salir de ese estado de desesperación?
Abre la palabra, porque hay una palabra de Dios para ti en ese instante que va a transformar, que va a tocar tu espíritu, penetrar en tus huesos y en tu alma. Y entonces vas a redireccionar tus pensamientos a donde tienen que ir. Amén. Y lo tercero en que tenemos que permanecer es en el amor, que es Cristo el amor. Él dijo en Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en quién? En mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando te dice permanece en el amor, te dice permanece en Cristo. Si tú te apartas del Señor, no hay manera en la que puedas resolver las cosas bajo tus propios términos. Podrás tener soluciones temporeras, podrás tener resultados temporeros, pero resultados permanentes en Cristo, resultados en los que puedas echar fruto como fuimos llamados a hacer, no los tendrás. Mi consejo es que permanezcas en Cristo. Él es el amor. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, de los versos 4 al 7, describe todas las características del amor. Es paciente, bondadoso, benigno, no busca lo suyo, no tiene envidia, no se regocija del mal ni de la injusticia. Te dice todo eso, pero termina diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tú permaneces en el amor de Cristo, puedes soportar la prueba que sea, porque la presión puede ser fuerte, pero lo importante no es la presión que resistimos, es las decisiones que tomamos en medio de la presión. Lo importante no es la presión que nos ejerce los problemas, es las decisiones que tomamos en medio de la presión. Pero cuando permanecemos en Cristo, todo lo soportamos. Cuando permanecemos en Cristo, no hay nada que no podamos esperar. Amén. Yo recuerdo que cuando yo me quedé sola decía, Dios mío, ¿y ahora cuánto me tocará esperar por un esposo? Qué duro, qué difícil una madre soltera haciendo tanta cosa, que toda la carga económica sobre de uno, tantas cosas, qué difícil es la espera, ¿verdad? ¿Cuántos aquí llevan años tal vez esperando la solución de un problema? ¿Cuántos llevan aquí en desesperación diciendo, Señor, pero cuándo llega la salida? Santo. Espera, permanece, porque si permaneces en Cristo, lo podrás soportar todo hasta el tiempo que llegue el cumplimiento de lo que Dios dijo para ti. Ponte en pie en esta tarde. El Señor no nos llamó a rendirnos. Él te llamó a permanecer. Te llamó a permanecer. Y yo sé que en medio de la prueba nosotros nos desesperamos y a veces tomamos decisiones, ¿verdad?, que no son las mejores. Y con esas decisiones a veces traemos consecuencias en nuestras vidas, pero las consecuencias no tienen que ser eternas. No creas que porque cometiste un error, ya el Señor se va a olvidar de ti y va a decir, no, este falló, ahora que sufra las consecuencias y se quede ahí y se muera. Mentiras de Satanás. Si tomaste alguna decisión equivocada o desacertada en medio de tu crisis y de tu situación, aquí está el Señor para levantarte. Él no se ha olvidado de ti. No te ha dejado sola ni solo. Pero si estás en medio de la prueba y aún no has hecho nada, resiste. Yari, la canción Resiste de Aguanta un poco más. No sabemos. Si estás a la vuelta de la esquina, tal vez la solución que estás esperando estás a ley de una semana de recibirla. Tal vez ese día en que Dios va a marcar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, no importa quién sea, estás a ley de recibirlo. Solo debes permanecer un poco más. Es difícil aguantar la presión. Pero ¿saben qué pasa? Nosotros no fuimos llamados a ser pollitos ni gallinas. Fuimos llamados a ser águilas. Las águilas se remontan en las alturas y vientos más fuertes, menos aleteo tienen que hacer. Simplemente se desplazan con el viento. Así que a más presión, desplázate con el viento en las alturas. No bajes de altitud.
porque allá tienes una vista panorámica. Allí tú ves cosas que otros no pueden ver. Súbela un poquito. Si necesitas la oración por fortaleza, aquí está el altar abierto. Si dices, mira, Dios mío, yo necesito tomar una decisión y estoy desesperada o desesperado, no encuentro la respuesta a mi problema, no sé lo que te esté pasando, pero aquí está el altar. Oh, Espíritu Santo, resiste, aguanta un poco más, o aguanta un poco más. Oh, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Oh, aguanta un poco más. Poderoso Dios, no estamos aquí para juzgarte ni para señalarte. Todos pasamos por aflicciones y momentos difíciles. Todos pasamos por momentos en los que queremos tomar decisiones porque estamos desesperados, no encontramos qué hacer. Pero no hagas como Sedequías. No dejes que nada más de tu semilla, no huyas. ¿Tú vas a ayudar? Aquí tenemos un alma para Cristo hoy. Dale un aplauso al Señor. ¡Qué lindo! ¿Sabías que hoy hay en el cielo una fiesta para ti, por ti nada más? La Biblia dice que una persona que acepta a Jesús aquí como su Salvador, allá arriba hay fiesta en el cielo. Mira cuán importante eres para Dios. No importa lo que digan los que te rodean. No importa lo que piensen de ti. No importa lo que hayas vivido en tu pasado. Hay una bendición y hay una esperanza para ti. Y hoy la acabas de hacer real en tu vida. Porque al aceptar a Jesús como tu Salvador, estás abrazando la esperanza de un futuro lleno de victoria y de bendición. No importa lo que hayas vivido en el pasado. Hoy el Señor lo borra, lo limpia, te sana y te perdona. Y no vas a permitir que el enemigo te haga sentir culpable de nada, de lo que hayas vivido en tu pasado. Porque cuando salgas de esa puerta ya estás limpio, nuevo. Dice la palabra que el Señor echa todos nuestros pecados y rebeliones en el fondo del mar y se olvida de ellas. Tú también te vas a olvidar de cualquier cosa que hiciste mala, que al Señor no le agradaba. Porque tú sabes que te costó. Y vas a comenzar hoy a vivir una nueva vida en Jesús. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, esta puede ser tu casa. Aquí tienes una familia. El pastor no está, pero cuando lo conozcas, él es muy amoroso. Y aquí hay unos caballeros que te van a también aceptar y no se te va a rechazar. Porque aquí creemos en el amor. Aquí creemos en el amor, ¿verdad que sí? Aleluya. ¿Alguien más que vino de visita y quiera darle la oportunidad a Jesús? O alguien que diga, yo necesito reconciliarme con Jesús. Aleluya. Pues vamos a orar a ella. Ayúdame a brindarle. Juan. Extienda su mano para acá. Vamos a orar primero por este caballero. ¿Quiere repetir conmigo esta oración? Señor, vengo ante ti a entregarte mi corazón y mi vida, reconociendo que tú eres mi Salvador, que moriste por mí en la cruz para darme el perdón de mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te doy las gracias por tu sangre. Y decido servirte. Te pido que me ayudes en el camino y yo me esforzaré por agradarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendícelo. Mira este caballero, Señor. Nosotros no conocemos su vida ni su pasado, pero tú sí lo conoces. No conocemos los dolores, las angustias, las tristezas que tal vez ha experimentado. No conocemos, Señor, su condición emocional, espiritual o tal vez de salud. Pero tú, Señor, lo conoces y su nombre, Señor, acaba de ser escrito en el libro de la vida, Señor.
Hoy te damos gracias por su vida y te pedimos que tu Espíritu Santo haga un cerco a su alrededor, que tú lo guardes donde quiera que él vaya, que tú, Señor, tomes control de su mente, de sus pensamientos y de su espíritu, que tú despiertes en él hambre por ti, por tu palabra, Señor, que tú guardes sus pasos, que no se desvíen a diestra ni a siniestra, pero sobre todas las cosas, que él pueda permanecer, que no sea de lo que hoy dicen tu nombre, Señor, y mañana se apartan. Crea un fuego ardiente en su corazón por ti, por tu palabra y por servirte, y que nada lo pueda apartar. Y hoy declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo lo liberta de cualquier atadura, Señor, que lo ate al pasado, a vicios, a pecado, a una vida de maldad y de iniquidad. Rompe cadenas en el nombre de Jesús, y yo lo declaro libre por el poder de tu palabra para servirte, para adorarte, y que él pueda tener un propósito hermoso en ti, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Dale un abrazo a él. Amén. Te voy a pedir que me ayudes. Aleluya. Si usted no pasó al frente, le voy a pedir que extienda su mano rapidito. Vamos a ministrar. Aleluya. 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 Qué lindo eres, Señor. Tú diste una palabra, Jesús, a esta casa y dijiste que los que eran hijos iban a regresar. Y sabemos que Marta tiene un corazón de hija, Señor, que ella ama a esta casa y a los pastores. Hoy yo la pongo en tus manos, Señor, declarando, Jesús, que tú le das, Señor, salida a sus situaciones, sanidad a sus heridas, que tú, Señor, restauras su vida en una manera especial, que tú le demuestras tu amor en el nombre poderoso de Jesús, que tú tomas control de sus decisiones, de sus anhelos, de sus deseos, de su casa, de su matrimonio, de su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y ninguna estrategia del enemigo prevalecerá contra ella ni contra su casa. En el nombre de Jesús, guarda su corazón, guarda su corazón, guarda su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de ella. Ella es una joya preciada para ti, Señor, en esta casa también. Tú la trajiste por propósito eterno, Señor. Hoy la cubrimos con muro de bronce, Señor, porque tú le has dado una palabra que se ha de cumplir. Yo te pido que la ayudes a tomar decisiones acertadas, que no se desvíe su pie ni a diestra ni a siniestra, que ella pueda permanecer en medio de las pruebas, en medio de las dudas, en medio de la incertidumbre, en medio de la desesperanza. No importa lo que se presente en su caminar, que tú seas, Señor, lo que la haga permanecer. Espíritu Santo, acompáñala. En todo momento ella la sentir tu presencia y tu compañía. En el nombre de Jesús. Porque tiene corazón humilde, Señor, y ella quiere servirte. Que nada la parte de tus propósitos. Hazla entender que tú no la has dejado sola. Hazla entender, Señor, que tu ejército de ángeles está con ella, que ella pueda permanecer. No desistas. No desistas en la oración. No desistas en adorarme en medio de tus confusiones, de tus dudas. No desistas de preguntarme cuál es mi voluntad para ti. Porque tu voluntad no está en tus manos, sino en las mías. Y tu amansa, tía, tu amansa, Takamaha. Porque tú no decides ni por tu futuro ni por tu presente. Yo soy quien decido por ti, te dice el Señor. Y tu amansa, Takamaha. En el nombre de Jesús. Permanece en tus rodillas. Y pregúntame y yo te daré las respuestas que necesitas. Y no tu amansa, Takamaha. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Extienda su mano para acá. Señor, mira al Rey. ¿Dónde está Carla? Carla, pasa por acá, mamá. Porque te has llevado toda
Aleluya. Dios. Poderoso Dios. Trae Agarra la mano y a tu trae esposo. la paz que tú das, trae esa paz aquí en el corazón. donde Espíritu la- Santo, Dios, tiendan su mano para acá. Oh, Señor. Hoy los cubrimos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Porque el enemigo ha hecho brecha, ha abierto roto las murallas de su casa para quemar los corazones no solo de sus hijos, sino los de ustedes. Iru tu amancha tía huataca manchai. Pero te fue dada una palabra y tú eres el sacerdote de la casa. Te dice el Señor que permanezcas, que no te rindas, que no desistas, aunque se hayan debilitado tus rodillas, aunque a veces sientas de fallecer, que no puedes más. Oh, aguanta un poco más. La solución viene del cielo. Pero necesitamos proceso cuando tenemos llamado. Y el proceso tuyo está siendo tan duro porque a donde tú vas a ir a restaurar son gente de proceso duro. ¿Y qué palabra tendrás tú para darle a ellos si no eres procesado con la misma dureza? Y a lo mejor dirás, Señor, pero es demasiado, procesa a otros de esta manera, no me lleves a mí. Pero el Señor se ha empeñado contigo. Y no tuvo más. Y cuando Él se empeña con un hombre, nada puede cambiarlo de parecer. Nada puede hacerlo cambiar de parecer. No desistas de pelear por tus hijos. Porque los errores del pasado no son los que van a tener el control del futuro de tus hijos, sino las decisiones que tú tomes ahora bajo presión. Y sé que estás en una presión fuerte, que sientes que vas a explotar. Pero tú no vas a explotar nada porque aquí hay una iglesia que levanta vallado y muralla a tu favor. Y el enemigo no va a destruir a tus hijos. Soporta. Está trabajando el Señor en tu carácter. Porque Él te quiere levantar como una mujer poderosa para que trabaje con otras mujeres. Pero tienes que ser procesada primero. En el nombre de Jesús, yo declaro una palabra de fortaleza sobre ellos. Cúbrelos con tu sangre, Jehová, y yo te pido que tú, Señor, levantes vallado a su favor en su casa. Estos niños que están siendo atacados por el enemigo de una manera descomunal. Hoy en el nombre de Jesús rompemos los planes del enemigo contra esta casa, contra este matrimonio, y declaramos la libertad. Declaramos que tu intervención, Maestro. Hoy ellos no van a salir de las murallas. Hoy ellos, Señor, permanecerán, y te pedimos, Señor, que tú intervengas a su favor. Pero mientras intervienes y traes la solución, no permitas que nada dañe sus corazones. Que nada dañe sus corazones. En el nombre de Jesús, ayúdalos a resistir. Ayúdalos a permanecer. Gracias, Señor.